Continuamos alabando el nombre del Señor y ahora también vamos a recibir su palabra, así que le voy a invitar a que prontamente pueda abrir su Biblia en la carta a los Romanos. Vamos en el capítulo 2 y el día de hoy la predicación va desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Romanos 2, 12 al 16. Vamos a dar lectura, vamos a orar y luego vamos a la reflexión. Dice en el nombre del Señor: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Palabra del Señor. Amado Dios, gracias te damos en esta hora porque podemos estar, Señor, pendientes para recibir tu palabra. Gracias porque sabemos que hablarás a nuestro corazón, que, Señor, transformará nuestro entendimiento y nos permitirá, Señor, disfrutar las Escrituras, Dios Santo. Permítenos, Señor, permítenos, amado, Señor, estar atentos, Señor, a la predicación, poder ponerla en práctica el día de mañana, Señor amado. Y gracias porque tenemos, Señor, la bendición de recibirla en nuestra vida y en nuestros corazones. En Cristo Jesús te alabamos, te adoramos, Señor. Amén. Es necesario poder recordar el contexto de este pasaje, en donde está inserto lo que acabamos de leer. Está en el segundo capítulo del libro de Romanos, ¿verdad? Y nosotros ya llevamos algunos domingos estudiando esta carta. Y lo interesante es que desde el capítulo 1, versículo 18, y hasta el capítulo 3, 20, va a estar el Señor hablando a través del apóstol Pablo lo que es la condición de la humanidad, cómo la humanidad cayó en pecado, cómo se alejó de Dios, cómo lo rechazó y cómo la ira de Dios está dispuesta para llegar a todos aquellos que le aborrecen a Él. Son capítulos fuertes, pero entiendo también que el apóstol Pablo lo ha dejado de esta manera, en esta estructura, porque luego de ello empieza a hablar de cómo el Señor, a través de su misericordia, ha escogido personas para poder salvarlas, aun a pesar de todo lo que estamos viendo en estos pasajes. Así que el día de hoy, el juicio de Dios sobre la humanidad es lo que vamos a ir estudiando. Para ello, vamos a seccionar estos pasajes, son 5. El 12 y 13 van a tratar sobre la ley, el 14 y 15 respecto del tribunal interior, y el 16, amén, sobre el juicio divino. Que la palabra juicio es algo que a lo mejor asusta, es algo a lo mejor fuerte, pero que también ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Basta con que usted prenda la tele, vea algún TikTok y se va a enterar de algunas cosas que están pasando en el país y uno dice: ¡ay, Señor! ¡Castígalo, Señor! Vemos como mucha gente se está aprovechando del sistema y está haciendo que a lo mejor otras cosas no parezcan tan importantes como el servicio a las personas, como el trabajo honesto, sino que se está abusando de lo que todos realizamos. Muchas personas, salió en las noticias, más o menos 25.000 han tirado licencias para irse de vacaciones y a uno no le pagan un día cuando está enfermo, hermano querido. Uno al tiro piensa en el juicio. Uno piensa quizás en qué otras cosas han dicho nuestras autoridades, nuestro presidente o los ministros, o cuánta persona está en autoridad. Y uno piensa: si yo estuviera ahí lo haría mejor. Realmente las cosas que se han realizado son merecedoras de algún tipo de juicio. Por ahora son un juicio moral a través de las personas que escuchamos, pero en algún momento podría también transformarse en un juicio verdadero, en un juicio real. ¿Por qué lo menciono? Porque lo que nosotros vamos a analizar en estos pasajes también tienen que ver con el juicio de Dios, que a más de alguna persona le va a parecer algo que a lo mejor nunca podría pasar y a otros que a lo mejor quieren que venga de inmediato el juicio. Vamos a tratar de
aprovechar estos pasajes y vamos a entender que la temática principal sí es el juicio de Dios, pero que hay una temática adyacente que es igual de importante, igual de relevante para poder entender esta enseñanza, que es la justificación realizada por el Señor. Como ya hemos mencionado entonces, el apóstol Pablo deja claras sus escrituras en su enseñanza que todo tipo de persona puede llegar a recibir la salvación. Versículo 16 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y de igual manera en estos pasajes vamos a aprender que el juicio de Dios recae también sobre todo tipo de persona. Sobre el judío primeramente y también sobre el griego. Con esto, el apóstol nos está mostrando la severidad de los designios de Dios respecto de la condición de la humanidad. Vamos entonces con la primera sección, que tiene que ver con la ley. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pablo no está hablando de las leyes de cada país, sino que está hablando de la ley específicamente que Dios entregó al pueblo de Israel, la ley de Moisés, ¿ya? Que está resumida en los 10 mandamientos. Y nosotros, a través de su lectura, podemos entender que la ley mosaica ya revela que Dios condena el pecado. Nos muestra que Dios condena el pecado. ¿Por qué? Porque exige santidad a personas que están morando en las tinieblas, cuyo corazón no puede salir de ahí y no puede acercarse a Dios. Les está dando Él las pautas para poder llegar a su presencia, para poder entrar de una manera. Pero es difícil, es técnicamente imposible porque nadie en la historia ha cumplido los mandamientos. Y a lo largo de la escritura, además, nos vamos a encontrar con que este pecado que no le permite al hombre acercarse a la presencia de Dios está en el corazón de los hombres, está totalmente arraigado en la naturaleza de las personas. Por lo tanto, es imposible que a través del cumplimiento de la ley alguien pueda llegar a ser justificado delante de Dios. Pablo enseña, además, que el desconocimiento o la ignorancia respecto de esta ley que Dios ha entregado, de sus estatutos y de la justicia del cielo, no son excusa frente a la ira de Dios. Igual como pasa en nuestra sociedad. Si usted va por ahí manejando y lo pilla un carabinero y le revisa los espejos y le dice, oh señor contribuyente, usted no tiene la patente marcada. ¿Qué le va a decir usted? "Oh, es que no sabía, señor carabinero". Eso no lo va a excusar ante el parte que el carabinero le va a sacar. Por lo tanto, se aplica a nivel cotidiano. Espero todos ya tengan marcado sus patentes. A nivel del cielo, de la justicia divina, ocurre lo mismo. No hay excusa. No podemos decir, señores, que yo no sabía que esto era pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia con su pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que esto no es excusa. Por lo tanto, el llegar a recibir alguna justificación por parte de Dios no tiene que ver por el grado de revelación recibida, sino por la respuesta de la persona hacia esa ley y hacia quien la entrega. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque Israel haya recibido la ley por parte del dedo de Dios, por haber dictado a Dios mismo la palabra a Moisés, iban a ser todos automáticamente salvos. Ni por el otro lado, nosotros por no haber recibido la ley tampoco tenemos excusa delante de Dios. Hemos predicado ya domingos atrás que todos estamos bajo pecado, que la condición del hombre que Dios muestra en estos primeros capítulos de Romanos es terrible y todos deberíamos estar condenados al juicio. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, dice el versículo. Que no hay excusa. Mientras preparaba esta predicación, me encontré con muchos autores que decían, claro, es que esta es la porción de la Biblia que habla de aquellos que vivieron antes de Cristo, que ellos nunca pudieron escuchar el Evangelio o la salvación.
Pero hermano querido, eso ya fue zanjado predicaciones atrás, cuando decía por ahí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo, contra toda la injusticia y la impiedad de los hombres. No es por no conocer la Escritura, es porque el ser humano se rebeló contra Dios. Por lo tanto, no hay excusa frente al juicio de Dios. La segunda parte del versículo 12 dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El problema no era el cumplimiento en sí de la ley, porque si nosotros nos ponemos a revisar, vamos a encontrarnos con grupos de personas como por ejemplo los fariseos, que ellos decían que cumplían toda la ley a cabalidad y que incluso eran ejemplo para las demás personas del pueblo. El problema no residía allí, sino que residía en el interior de las personas. Aún habiendo recibido la ley por parte de Dios mismo, el pueblo igual pecaba, el pueblo igual estaba apartado del Señor. Por lo tanto, la ley terminaba convirtiéndose en una carga para las personas, porque ellas ponían solamente su mirada en el cumplimiento. Y a través del cumplimiento podrían llegar a ser salvos. El que no miró, perdió, que dice así. No ponían su fe ni su amor en aquel que entregaba la ley, en aquel que sostenía las escrituras. No ponían su fe, no ponían su esperanza, no ponían nada de ellos en aquel que brindaba la ley, sino que su mirada estaba puesta en cumplir con la ley. Si la ley les decía, no matarás, yo no he matado, entonces el Señor no me tiene por qué juzgar. Cristo vino también a enseñar el verdadero espíritu de lo que es la ley. Basta con que pienses, ofendas en tu corazón a tu hermano y ya podrías ser acusado de juicio. Por tanto, realizar las obras de la ley, es decir, intentar cumplir con los mandamientos de Dios, se terminó transformando en una serie de rituales y de pasos, más que en una vida y una relación de amor hacia Dios. Aun cuando el conocimiento de la ley de Dios mora en el corazón, porque la humanidad sí fue creada a imagen y semejanza de Dios. El hecho de que Israel sea el pueblo de Dios, que fue escogido por el Señor para entregarles esta ley, como dijimos, no los hace automáticamente salvos. Es más, vamos a encontrar muchos pasajes en cuales ellos mostraron cierto rechazo total y absolutamente hacia el Señor y hacia su ley. Vamos a ver 3 ejemplos de cuando el pueblo pecó. Lamentaciones 4:6. Jeremías dice, la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, que fue derribada en un instante sin que manos actuaran contra ella. El pecado de Jerusalén es peor que el de Sodoma. Jueces 2:11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. El pueblo de Dios, que tenía la ley de Dios, se alejó del Señor, se alejó del Creador para servir a dioses falsos. Isaías 1:4. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Se han apartado de Él. Por lo tanto, repito la idea, que Israel haya recibido la ley no significa que automáticamente sean salvos. ¿Por qué lo menciono? Porque hay grupos de personas que sí están enseñando esto. Yo escuché por ahí en su momento que Dios literalmente se casó con Israel, porque la Biblia dice que Él es su esposo. Por lo tanto, Israel es la esposa de Dios. Se ha llevado a tal extremo todo este tipo de doctrina judeo-mesiánica que están obviando estos pasajes de Romanos, en donde el Señor condena no solo a los que no conocen la ley, sino a aquellos que la conocieron, aún teniéndola en sus vidas, no la cumplieron. Y si la llegaron a cumplir en alguna parte o en algún tramo de la ley, fue solamente para poder llegar a eso, al resultado, y no por amor a aquel Señor y Dios creador que entregó esta ley. La Biblia nos muestra en realidad que la ley, los profetas, la escritura en sí, no le iba a proporcionar una salvación automática a estas personas, sino lo que muestra la ley es el horrible pecado que hay en el corazón de las personas. Esto se debe a que la ley en sí no le trae salvación a las personas, sino que Dios la dio
para que aquel que la conozca se entienda como pecador y se entienda como necesitado de un Salvador. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Esto es interesante cuando hace la diferencia entre los oidores y los hacedores. Probablemente más de alguno que está aquí ha escuchado la mitad de lo que he dicho. Porque quizás su corazón está pensando en otra cosa. Quizás está pensando en la casa, en el almuerzo, en el partido de más rato. Quizás está pensando en cualquier otra cosa, menos en la palabra. Aún a veces ni siquiera somos oidores de la ley. Pero aquí cuando lo está diciendo se está refiriendo a aquellos que la recibieron y que intentaban cumplirla. Pablo entonces retoma esta idea de esta condición legal de injusticia de la humanidad frente a Dios. Reitera que recibir la ley no es sinónimo de salvación automática. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Está insinuando Pablo que quienes puedan cumplir la ley y los mandamientos del Señor van a recibir una justificación de parte de Dios? ¿Una salvación por obras? En ninguna manera, hermano querido. ¿Habrá alguien que esté registrado en las Escrituras, exceptuando al Señor Jesús, que haya alcanzado el cumplimiento completo de la ley durante toda su vida, durante todo segundo, durante todo momento de su vida en la tierra? Nadie. Absolutamente nadie. Ni usted ni yo, hermano querido. Claramente entendemos entonces que la intención del apóstol es enseñar que los hacedores, es decir, los que se empeñan en cumplir los estatutos y preceptos de Dios, serán justificados ante Dios, pero no por el cumplimiento de la ley, quiero que quede claro, sino que aquellos que son hacedores es por resultado de la intervención divina. Hablábamos de una doctrina adyacente en estos pasajes, que era la justificación. Aquellos que han sido alcanzados por el Señor, que han sido justificados por la obra de Cristo, pueden al día de hoy ser hacedores de la ley, como resultado de la obra que Cristo ha realizado en el corazón de cada uno. De hecho, está hablando como si fueran eventos futuros, si usted se da cuenta, y para entenderlo, aunque ya somos justificados, hermano querido, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es en el día del juicio cuando el Señor va a sacar las credenciales de esto. Entonces, teniendo esto presente, ¿quiénes son los hacedores de la ley? No quienes han recibido la ley para cumplirla como nación, sino quienes por la santa misericordia de Dios han sido alcanzados por la obra de Cristo. Ya sea judío, ya sea gentil, ya sea de cualquier nación. Nuestro pastor Elías decía la semana pasada que Dios no hace acepción de personas. El Señor no se fija en la nacionalidad, no se fija en ninguna condición, sino que a quienes Él ha amado, a quienes Él ha escogido. Por lo tanto, luego de haber nacido de nuevo, luego de haber sido regenerado en nuestro interior por parte del Señor, es que podemos llegar de manera natural en esta nueva condición de salvos a hacer y cumplir la ley de Dios. Los hacedores de la ley somos todos aquellos que el Señor ha salvado. Si usted cree en Cristo, si usted ama a Cristo, usted es un hacedor de la ley. Los verdaderos creyentes entonces se identifican y se distinguen porque aman a Dios. Y esto es lo que los lleva a la obediencia de la ley que está en la Escritura. Amén. La ley entonces. Segunda sección, un tribunal interior. Y esto es súper interesante porque todas las personas venimos con un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, está indicando y reforzando una de las ideas anteriores. Existe un grupo de personas que están en el mundo, que no recibieron la ley como Israel y que no son descendientes de manera directa por parte del pueblo de Israel, son llamados los gentiles, es decir, todos nosotros.
Los que no somos judíos, los que no somos israelitas, los que no nacimos allá, los que no tenemos algún papá, mamá, abuelo, abuela de sangre en Israel, somos todos gentiles. Por eso los menciona, los gentiles que no tienen ley, porque nosotros no la recibimos como el pueblo, que eso quede claro, porque Israel fue la nación receptora. Continúa diciendo, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Como decíamos, nadie puede ser justificado bajo la justicia personal, pero aún así la presencia universal de normas morales en lo que es toda la sociedad humana y el sentido común de la obligación ante estas normas morales nos está hablando de que hay una constitución moral universal escrita detrás. ¿Escrita dónde? En el corazón de las personas. Y es lo que Dios ha dejado porque somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, puede haber personas que aún no habiendo sido judíos, no habiendo recibido la ley, pueden igual realizar obras de la ley. Por ejemplo, más de alguno que a lo mejor ni siquiera es cristiano, que no conoce nada del Señor, puede decir, es malo robar, es malo matar, es malo cometer adulterio. Y quizás nunca lo ha leído en la Biblia, pero hay algo en su interior que le está diciendo, hey, eso no es correcto. ¿Y esto qué es lo que hace? En el versículo 15 nos da la clave, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia. Pepe Grillo. Si alguno vio la película, la hadita le preguntaba a Pepe, ¿tú quieres ser la conciencia de Pinocho? Yo la vi en inglés, decía Pinocchio. ¿Quieres ser, ¿Quieres ser su conciencia? ¿Y qué es lo que hacía él? Le iba diciendo las cosas que a lo mejor eran buenas y qué cosas no a este ser de madera. Y es interesante porque el Señor ha dejado en nosotros, un Pepe Grillo, ha dejado una conciencia en nosotros, en todos nosotros, la cual nos acusa o nos va diciendo, hey, no, hey, por ahí sí. Es una especie de alarma que el Señor ha dejado en nosotros, que nos va dando señales de lo que es moralmente correcto y de lo que no. A medida que le vamos prestando atención a nuestra conciencia, hermano querido, evitamos cruzar la línea de lo ilegal. Y la conciencia entonces es como un cable a tierra que está conectada directamente con la ley de Dios en nuestros corazones. No obstante, cuando no le prestamos atención, cuando no le hacemos caso a nuestra conciencia, empezamos a desgastarla y cada vez la línea de lo que divide en nuestro interior lo bueno de lo malo se empieza a advertir cada vez menos. Por ejemplo, un ejemplo, nosotros hay algunos hermanos aquí que juegan a la pelota. Y nosotros sabemos que en las canchas hay líneas, ¿cierto? Hay líneas, por ejemplo, en donde el arquero puede tomar la pelota con la mano y pasando esa línea no puede. Ya. Resulta que hace un tiempito fuimos a jugar en un gimnasio, ahí si el hermano Pierre se acuerda, y en una parte de la cancha no hay línea, sino que la pelota rebota y no sale. No importa que uno le pegue, no va a salir nunca, porque así se trazó dentro del partido. ¿Qué pasaría si nosotros también dijéramos lo mismo respecto de nuestra conciencia? Aquí no hay línea divisora entre el bien y el mal. No importa que yo pase por ahí. Total, la pelota no va a salir por ahí porque no hay línea. ¿Qué estamos haciendo en ese caso? Estamos desgastando nuestra conciencia. Nos vamos a encontrar con personas que han hecho actos terribles en la humanidad. Nos vamos a encontrar con noticias de personas que matan a sus hijos, a sus parejas, a sus esposos. Nos vamos a encontrar con actos de violencia horribles. Y nos vamos a preguntar, ¿y dónde está la línea de lo moral allí? ¿En dónde se acusa que hasta ahí puede llegar el jugador? No existe, es que no existe esa separación, esa división. Se ha abusado tanto de su conciencia que ya no hay límite para lo que es bueno y lo que es malo. Todo cabe dentro de lo permitido para esas personas. La conciencia se puede entender como un tribunal interno que nos limita, nos advierte y nos acusa y nos dice hasta dónde podemos llegar, cuál es el terreno legal hasta el cual podemos llegar.
De repente podemos sentir culpa por algo en nuestra conciencia diciendo, oye, obraste mal, no vayas por ahí, no digas eso, no pienses eso, no hagas lo otro. Es nuestra conciencia que nos está hablando. Tenemos que alimentarla, tenemos que llenar nuestra conciencia, hablarle a nuestro Pepe Grillo. ¿Y con qué cosas lo podemos llenar y podemos mostrarle cuál es la línea correcta? ¿Dónde está marcado nuestro ámbito legal y aquello que a Dios le agrada? En la Escritura, hermano querido. Todo me es permitido, dice la Escritura, pero no todo me conviene. Tenemos que ser capaces de activar nuestra conciencia de tal manera que esté totalmente alineada con la palabra de Dios. Y ahí está lo difícil, porque ni siquiera leemos la Biblia. Ahí está lo complicado, porque aun cuando estamos en el culto escuchando al pastor, no lo estoy escuchando en verdad. Podemos estar quizás en cuerpo, pero el espíritu puede estar dando vuelta en cualquier otra parte. Por eso es importante que tengamos presente que la palabra de Dios nos habla claramente. Y pensemos, hermano querido, que esta porción, dijimos que está dentro de una porción más grande que nos habla de la condición de la humanidad. Nosotros también estuvimos en esa condición, también estuvimos perdidos, también estuvimos alejados, también rechazamos al Señor. También lo aborrecimos en algún momento, cuando no éramos hijos de Dios. Pero al día de hoy el Señor nos ama y nos permite conocer estas verdades. Por lo tanto, hermano querido, alimente su conocimiento, su corazón, su conciencia con la palabra de Dios, para que sepamos cómo agradar a nuestro Señor con nuestra vida y con nuestras acciones. Y la tercera sección de esta predicación es el versículo 16, el juicio divino. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quizás muchas personas quieran sacar esta parte de la Biblia cuando nos habla del juicio. ¿Cómo un Dios de amor nos puede hablar del juicio? Hermano querido, ya hemos indagado en estos primeros capítulos de Romanos y nos muestra que claramente todos, absolutamente todos, estábamos destinados al juicio de Dios. Nos vamos a encontrar entonces con las causas del juicio. Una de ellas ya fue explicada por Pablo en este mismo libro. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Una de las causas del juicio ante toda la humanidad, ya sea que hayan recibido o no la ley, según estos versículos, es que la humanidad decidió rechazar y abandonar a Dios. Sabemos que Dios se ha manifestado, se ha mostrado, se ha revelado a la humanidad y lo podemos entender de dos maneras según la teología. Una revelación general, que es aquella que es a través de la creación. Como decía en los primeros versículos, el Señor se muestra a través de su creación, por lo tanto no hay excusa para decir que Dios no existe o no está. Y la otra es la revelación general. Ya, desde Cristo en adelante nos muestra la revelación especial. Desde Cristo en adelante nos muestra el plan específico de salvación, obrado por Jesús nuestro Señor. Causa número 1 del juicio, el hombre rechazó de manera indiscutible e inapelable a Dios como su Señor. Y la otra de las causas las explica el propio Señor Jesús. Para ello nos vamos a ir a Juan 3, del 16 al 21. Este pasaje muchas personas, el 16 se lo saben de memoria, pero lo que viene después es súper interesante y nos habla de esta misma temática, del juicio de Dios sobre la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Causa 1 entonces del juicio, la humanidad rechazó a Dios. Causa 2 del juicio, el hombre rechazó de manera indiscutible a Jesús como el Salvador. Si pensamos nosotros en la cena, en lo que vinimos a hacer memoria el día de hoy temprano, es que Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, resucitó, dijo nuestro pastor, y además estamos a la espera de que venga y regrese a buscarnos. Vino a salvarnos de la condenación que nosotros mismos nos buscamos por rechazarlo. Vino a salvarnos de las consecuencias de nuestro horrible pecado. Su gloria y misericordia se manifiestan en nuestra vida cada día, pero en el día del juicio también se va a manifestar esta nueva condición que Él nos ha dado de justificados. Aleluya. Tenemos las causas del juicio. Tenemos al juez. El versículo 16 de Romanos 2 nos dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo, el juez, Jesús, nuestro Señor. Para ello también vamos a ver 3 versículos del Nuevo Testamento. Mateo 7, del 21 al 23. Vamos a ver a Jesús como el juez. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en la misma idea que Pablo está declarando acá en Romanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Está enfatizando la misma idea, no son los oidores, los receptores naturales de la ley, los salvos, sino los hacedores, aquellos quienes Él ha escogido para salvar y justificar, dentro de cuáles está tú que crees en Dios. Gloria al nombre del Señor. Otro versículo de Jesús como el juez, Juan 5, 21 al 23. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Jesús como el juez. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las causas del juicio. El hombre rechazó a Dios, rechazó al Hijo, indiscutiblemente, inapelablemente. Tenemos al juez, a Jesucristo el Señor. Y además tenemos los hechos. Tal juicio será infalible, hermano querido, y llegará hasta los pensamientos e intenciones más profundas del corazón de cada persona. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Cuando habla de los secretos de los hombres, hermano querido, se está refiriendo de manera especial a los motivos por el cual cada persona realiza cada acción. Pues un hombre podría hacer cosas buenas por malos motivos. Basta con pensar en la escena bíblica. Los fariseos cumplían la ley no para glorificar el nombre de Dios, cuál sería el motivo correcto, sino para ellos mostrarse como intachables delante del pueblo. El egocentrismo, el orgullo, un motivo horriblemente, si lo pensamos en este contexto. Por lo tanto, esta buena acción de querer cumplir con la ley viene empujado por un motivo terrible. Si tú llamándote cristiano y estando sentado en medio del pueblo del Señor, alabas el nombre de Dios, le cantas, le glorificas, pero cuando estás fuera del alcance de los ojos de tus pastores,
Cuando estás solo, allí cuando nadie te ve, practicas a escondida tus pecados, tu deshonestidad, la infidelidad, el orgullo, etcétera, etcétera. O incluso aún tus mejores y más respetables obras tienen por detrás motivos terribles y son solamente para encubrir tus pecados. Déjame decirte que Dios lo conoce todo, conoce los secretos de todas las personas y es por eso que juzgará los secretos de los hombres. Y si lo dejara hasta ahí sería terrible, que Dios vaya a juzgar todos los secretos de cada uno. Si no fuera por Jesús, hermano querido, si no fuera por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros, en donde limpia todos nuestros pecados, ¿dónde estaríamos? ¿En dónde acabaríamos? ¿En dónde culminaríamos por la eternidad? Si no fuese por su justicia, por su santidad y por su amor, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos entrando directamente al juicio que el Señor está hablando en estos versículos. ¿Quién de entre nosotros podía estar en pie delante de Dios en el día del juicio y decirle, yo no he hecho nada, Señor, yo soy santo y yo merezco la salvación? Absolutamente nadie. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce las motivaciones que hay detrás, conoce lo bueno, conoce lo malo, conoce lo terrible y lo horrible que hay dentro de la causa del pecado. Pero también es el mismo Señor el que nos ha dado la justificación y la salvación mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre. Es por Él que somos hechos justos. Es por Él que no tenemos parte en este juicio. Si no fuera por Cristo, nuestros corazones desfallecerían, hermano querido, a causa de esta palabra. Tenemos entonces las causas del juicio. El hombre rechazó, abandonó inapenablemente al Padre. El hombre rechazó a Dios, a Jesucristo también cuando vino a este mundo. Tenemos los hechos. El hombre ha pecado. Tenemos al juez, a Jesús. Pero también esta porción nos muestra el instrumento. Pablo lo menciona, mi evangelio. En un sermón predicado la mañana del 12 de julio de 1885 en el Tabernáculo Metropolitano de Newington, en Londres, Spurgeon señaló referente a esto, y lo voy a leer. Pablo sentía que no podía vivir en medio de personas tan depravadas sin sostener con ambas manos el Evangelio y tomarlo como suyo propio. Mi Evangelio, dijo. No se trata de que Pablo fuese su autor, no que Pablo tuviese un monopolio exclusivo de sus bendiciones, sino que lo había recibido de tal manera de Cristo mismo y se consideraba de tal manera depositario responsable de él, que no podía desconocerlo ni siquiera por un instante. Tan plenamente lo había asimilado que no podía menos que llamarlo mi evangelio. Yo encontré esta porción súper buena y me gustó porque, claro, uno podría decir, mi evangelio, dice Pablo. Claro, como él recibió la revelación de parte del Señor, como Jesús mismo se le apareció, como Jesús mismo a través del Espíritu Santo le permitía hacer milagros. Pero no es de jactancia, no es de orgullo. Es porque lo asimiló de tal manera, lo hizo suyo de tal manera que no podía vivir sin el Evangelio. ¡Ay de mí! Si no anunciara el Evangelio, dice el mismo Pablo. Por lo tanto, lo hizo suyo. Y este es un llamado a que también nosotros, como hijos del Señor, hagamos nuestro el Evangelio. Lo vivamos, lo amemos y lo practiquemos cada día de nuestra vida. Esta enseñanza, esta doctrina del juicio de Dios está en la Escritura y durante el libro de Romanos vamos a encontrar muchos más aspectos de esto. Pero hasta aquí nos muestra entonces que personas sin ley, con la ley, están destinadas al juicio de Dios por haber rechazado y abandonado a Dios y a Jesucristo. Para ir finalizando, algunas conclusiones. Que alguien pertenezca entonces por nacimiento al pueblo de Israel no le otorga una salvación automática, como algunos sí lo están asegurando al día de hoy. El tener la ley no le aseguraba una salvación del juicio divino, porque como dijimos, no es por el conocimiento la salvación, sino por la respuesta a aquel que dio la ley.
Y por la gloria de Dios, esa respuesta podemos darla porque Él llegó a nuestro corazón primero. Le amamos porque Él nos amó primero. Creemos en Él porque Él depositó en nosotros la fe. Somos hijos de Dios porque Dios nos escogió de entre el mundo para poderle amar y conocer. Respecto del tribunal interior, conclusiones. Dios ha dejado en cada ser humano un botón de alerta, nuestra conciencia. Y aunque no hayamos recibido la ley como Israel sí la recibió, el Señor sí dejó las marcas de su imagen y de su semejanza en nuestros corazones. Alimentemos esa conciencia con la palabra del Señor. Alimentemos nuestro corazón con la Escritura para que podamos claramente trazar las líneas de lo que agrada y de lo que no agrada al Señor. Y respecto del juicio divino, hermano, la hora es y la hora viene cuando Dios, por su gloria, por su inmensidad, va a juzgar mediante su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, a todo ser humano. ¿El motivo? El hombre rechazó a Dios. La gloria sea nuestro Señor. Si pudiéramos aplicar algo de este sermón, disfruta tu fe, hermano querido. Para los que creen en Jesucristo, ninguna condenación hay. Disfruta tu fe, vive la fe, ama a Cristo, estudia el Evangelio, conócelo, conoce la palabra, perdona, ama a tus hermanos, glorifica el nombre del Señor a través del disfrute de tu fe. Agradece a Dios por todo, aun cuando estés viviendo situaciones difíciles, porque Él está contigo en esas situaciones difíciles. Bendice el nombre de Jesús mediante tu vida. Que los motivos que te empujan a hacer cualquier acción sean glorificar el nombre del Señor. Demuestra el nombre del Señor con tus acciones. Todo lo que vayas a hacer, piénsalo, piénsalo. Pepe Grillo preguntándote, ¿esto glorifica el nombre del Señor? ¿Esto alaba el nombre de Dios? ¿Esto edifica tu iglesia, edifica tu vida? ¿Esto que estás planeando hacer, de verdad, glorifica el nombre de Cristo? Todo medítalo para glorificar el nombre de Dios con todas tus acciones. Y si en algo hemos pecado, hermano querido, confesemos delante del Señor nuestras faltas, nuestros pecados y todo aquello que hemos hecho, que sabemos que está contrario a su palabra, porque Él, por la gloria de su nombre, es justo y nos va a perdonar. Aleluya al nombre del Señor. Es una porción dura, es una porción fuerte, pero gloria al nombre de Cristo, porque su amor es más fuerte aún y nos permite ser salvos de la ira de Dios y del juicio divino. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita disfrutar de la fe y nos permita glorificar su nombre todos los días de nuestra vida, hermano querido. Le invito a ponerse en pie.